La participación política de la mujer en la vida pública ha sido un reto a lo largo de los años, el cual ha obtenido sus logros. Sin embargo, estas se han hecho a través de intensas luchas, mismas que continúan actualmente. La circunstancia de ser mujer se presenta en la filosofía de Platón, con cierta ambigüedad. Por un lado, el filósofo nos da a través de Sócrates la buena noticia de que en un estado justo, las mujeres pueden y deben desempeñar las mismas tareas de gobierno. Pero, por otro lado, la participación de las mujeres en las tareas de gobierno es subsidiaria de un requisito del Estado, justo que las clases superiores, guerreros y gobernantes tengan todos sus bienes en común. Dentro de la esfera política en la sociedad siempre se ha visto a la mujer con exclusión. Ya lo señalaba John Smith en el siglo XIX, que el supuesto bien de la sociedad, o en otras palabras, el interés de los varones, era la razón para excluir a las mujeres de ocupación y trabajos, por lo que era deseable y necesario creer que las mujeres son incapaces de desempeñarlos. Según Mill, esa era la razón que los hombres daban para que las mujeres no participaran en las decisiones políticas. Algo que tiene relación con lo que decía Smith era que según Platón, por lo que respecta a las capacidades para gobernar la biología de cada sexo es irrelevante. El engendrar o parir son tan irrelevantes para afrontar las tareas del Estado como pueden serlo el tener o no tener pelo. Pero difícilmente veía que se podía decir que la guardiana era igual que el guardián. Por un lado, se seleccionaba a los más valiosos para ser guardianes, para posteriormente buscar a las más adecuadas para ello, aquellas capaces de compartir las actividades encomendadas a los varones. Bueno, si lo pensamos, la historia de las mujeres en la política es muy interesante porque en realidad es una historia nueva, ¿no? O sea, si lo ponemos como en términos temporales, creo que es una historia bastante reciente. Hemos sí visto, ¿no? Cómo las mujeres se han ido incorporando de manera paulatina, de manera activa, pero es interesante que hasta apenas, ¿no? En este último decenio observamos la existencia de políticas y de medidas legislativas para garantizar que la voz de las mujeres se escuche, ¿no? Vamos como en esta cuestión de la forma de gobernar, de actuar, de responder a las necesidades sociales, ¿no? La verdad es que previo a estas reformas que se han dado al Código Electoral, a la Constitución y demás, pues la historia de las mujeres no había sido tan halagueña, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque precisamente las mujeres aparecían no como en primera plana, ¿no? Aparecían porque tenían que aparecer por ahí en la década de los 70, ¿no? Apenas, los 80, los 90, ¿no? Así ya empezaba a hablarse de que había mujeres, pero en realidad antes, pues no, nada. Y la verdad es que eso pues genera que en la actualidad estemos, digamos, todavía como luchando, ¿no? Por hacer que las mujeres participen de un derecho que pues está garantizado en la Constitución, que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Se empieza a colocar ahí en la discusión, ¿no? Entonces, pues por ahí la opinión. En México, a pesar de que se han tenido avances significativos con respecto a la participación política de la mujer, aún se pueden ver injusticias dentro de este derecho. Pues lamentablemente vivimos en una sociedad y cultura en donde el machismo y el patriarcado siguen siendo presentes día con día como uno de los mayores obstáculos para la mujer, no solo en el aspecto político, sino también en el laboral, escolar y familiar, lo cual hace que esta lucha se vuelva aún más difícil. El machismo y el patriarcado son una forma de poder que utilizan los hombres sobre las mujeres, el cual podemos ver que se aplica en este tema político, donde ellos en años anteriores veían a las mujeres como incapaces de manejar una nación, haciéndoles creer que tenían vulnerabilidades superables a sus capacidades, que les impedían realizar estas actividades políticas. Algo que menciona Maquiavelo sobre el poder era que la sociedad no puede subsistir sin orden, y a su vez, el orden no es posible sin el empleo de la fuerza,
de la coacción que los jefes deben ejercer si desean permanecer en esa condición para conservar su poder frente a sus súbditos o dominados, queriendo dar a entender, y sobre todo viéndolo desde este ángulo de participación política por parte de la mujer, que los hombres aplican su fuerza a manera de violencia aplicada de cualquier forma posible para que puedan excluir a la mujer, creyendo así que esto mantendría un orden debido al pensamiento ya antes mencionado de que la mujer no lograría mantener a flote el país. El autor Jean-Jacques Rousseau tiene un pensamiento similar al de Maquiavelo, pues él tiene un ideal de mujer en contraposición a la del varón. Esto se ve reflejado en el contexto de su libro quinto de la obra Emilio o de la Educación. A pesar de que nuestro filósofo tiene una gran influencia del pensamiento ilustrado de la época, este no apoya el racionalismo hacia lo cual se dirigía la sociedad de la época, y por lo tanto considera que la civilización emergente atenta contra la bondad natural de la persona hasta corromperla. Por este motivo, desarrolla sus ideas en un medio natural y al aire libre, caracterizado por la sencillez y la ausencia de maldad. En este sentido, el prototipo de la mujer natural que presenta debe ser casta, sumisa y modesta, pronta a tener en cuenta las opiniones de los demás y dedicada por completo a su familia y a su casa. Mientras que el varón es el arquetipo de inmunidad por excelencia que está destinado por naturaleza a alcanzar la virtud en el ámbito público y así ejercer poder sobre la mujer y la sociedad. ¿Qué opina de la sumisión de la mujer? ¿En qué momento? ¿Histórico, ahorita o a qué tipo de sumisión? De cómo se ve reflejado ahora. Pues mira, yo creo que todavía sigue habiendo el empuje de la mujer para que ya no se le vea así. Lamentablemente también no puedo dejar de lado ver que hay variables como las variables económicas, las variables sociales, las variables educativas, y que muchas veces pueden llevar a un proceso de vulnerabilidad a la mujer. En nuestro país pues es lamentable cómo la vulnerabilidad puede ir desde cuestiones de sumisión, que se le pida sumisión en el hogar, hasta violencia en sus diferentes expresiones, ¿no? Y que me parece que mucho de esto la mujer está luchando para que no sea tratada así, para que la respetemos, nos respetemos como seres humanos. Me parece que esto es fundamental, porque de no hacerlo así, vamos a caer en procesos de deshumanización. Y qué triste cuando los seres humanos, aquí sí, hombres y mujeres, o hembras y machos, pues provienen de una mujer. Para mí es increíble que los hombres puedan agredir a una mujer cuando pues somos engendrados por una mujer, ¿no? Nos expulsan de esta vida una mujer. Y esa es una distinción biológica muy importante. Entonces es interesante, hay una distinción biológica que el hombre no puede parir. La mujer sí nos da vida, hay que respetar a esa mujer, pero la otra es la construcción social, la fuerza del trabajo, la división del trabajo, ¿no? Y repito, históricamente, bueno, pues privilegiándose al varón, pero me parece que se ha habido avances ya, aunque lamentablemente sí seguimos conociendo de procesos que piden que la mujer esté en ese proceso de sumisión o de pasividad. Y me parece a mí que esto obedece a que los hombres quizás no se nos ha preparado para este choque mental, con esta idea de que históricamente los hombres tienen que seguir al frente de la familia, los hombres tienen que estar al frente de las organizaciones, los hombres tienen que decidir en política, y cuando no es así viene como un choque mental, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Si logramos entender que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y todos debemos ser respetados, me parece que este choque mental puede ser menor y por consiguiente podemos evitar esos procesos. Porque también aquí es importante que la mujer se empodere, hablemos de empoderamiento, pero un empoderamiento positivo tanto de hombre como de mujer. Hablar de Nicolás Maquiavelo es remontarnos al siglo XVI con su obra más importante titulada El Príncipe, ya que constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política.
ya que es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en el cual la práctica política se encuentra ensimismada por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. El mundo dentro de los escritos de Maquiavelo aparentemente es masculino. Los hombres luchan dentro de la historia. El conflicto de los hombres resulta ser, de manera crucial, su lucha compartida contra este poder. Así que, para Maquiavelo, lo femenino constituye lo otro, es decir, lo opuesto a la masculinidad, a la política y a la humanidad. Las mujeres son parte de aquel vocabulario de abuso afeminado, es decir, todo lo relacionado a mujer es sinónimo de lo opuesto que debe de ser un príncipe. Ok, la obra del príncipe Maquiavelo. Esta es una obra clásica que habla sobre principalmente cómo controlar el reinado y cómo el príncipe debe de manejar el territorio. Y bueno, pues me parece que pues históricamente, si la situamos, en su momento era, recordemos que las monarquías iban transmitiendo el poder a los hijos legítimos, ¿no? Entonces de ahí que esta obra es para que pues el gobernante en turno, el príncipe, pues siga manteniendo el control de ese reinado. Que claro que nos va a decir, esa obra la considero yo es una obra de control hacia la población, y que me parece que sigue siendo vigente para muchos políticos, sus principios. Pero el desprecio del autor hacia las mujeres se expresa repetidamente, y lo que él condena en Afinamiento es precisamente lo que él considera como característica típica de las mujeres, ya que él expresa que las mujeres son tontas, temerosas, débiles, indecisas y dependientes. También afirma que son ingenuas y fáciles de manipular. Ellos consideran que ellas son unas amenazas para ellos, ya sea en lo personal o en lo político. Maquiavelo escribe que las mujeres jóvenes que, sin hacer nada realmente, motivan a los hombres a causar problemas políticos. Escribe: las mujeres han causado mucha destrucción, han hecho un gran daño a quienes gobiernan las ciudades y han ocasionado muchas divisiones en ellas. Yo digo entonces que los príncipes y gobernadores absolutos de la República deben tener en cuenta no poco de este asunto. Maquiavelo también habla acerca de las mujeres mayores. Estas mujeres constituyen un peligro político aún mayor que las jóvenes seductoras. Por un lado, estas mujeres pueden ser tan ambiciosas como los hombres, particularmente para sus familias o sus hijas que se encuentran en momentos para contraer matrimonio, o aquellas que ya están listas para despojar. Por lo tanto, utilizan formas que privatizan y tienden a fragmentar la comunidad. A pesar de que la mujer, dentro de las obras de Maquiavelo, no sea algo más que un concepto contrario a lo que es ser un hombre, aquí nos expone realmente cómo es la construcción de la afinidad en este aspecto histórico-político. A pesar de que la mujer sea un objeto para consumo del hombre, ha tenido cierta influencia en el aspecto político, no de un impacto político ya que se encuentra en esa subordinación. Sin embargo, los aspectos que describe Maquiavelo nos hacen tener una diferente perspectiva, pese a que la mujer no ha tenido una vida activa en la política. En la antigüedad, ya es un logro que podamos participar dentro de ella. Maquiavelo se enfoca más desde mi punto de vista, por lo que he leído de él, pues más al hombre, al príncipe, por eso es el príncipe, ¿no? La mujer, recordemos que incluso históricamente queda relegada, no tiene esa gran participación, aunque no podemos olvidar que también la mujer ha tenido una gran influencia históricamente en los reinados, ya sea como la mujer amada, como la mujer amante, como la mujer hermana, como la mujer madre, que influyen para la toma de decisión. Pero repito, la última decisión pues la da el varón, el hombre. Pero me parece que históricamente la mujer siempre ha tenido un papel significativo. Que no ha sido visualizado, eso es otra cosa. Pero yo puedo incluso decir que antes de ese libro
El príncipe, si nos ubicamos históricamente en la era judeocristiana, con la aparición de Cristo y después de Cristo, con ese corte histórico, siempre la mujer ha tenido un papel significativo, ¿no? Si nos ubicáramos en Adán y Eva, en Abraham, en Moisés, siempre ha habido mujeres que están ahí, de alguna manera influyendo en la toma de decisión. Repito, el último pues, es el que toma el hombre, aunque también, pues, si miramos por cuestiones de casta, por cuestiones de clase social, pues se privilegiaba más al varón que a la mujer, ¿no? Y que esto afortunadamente, bueno, pues ha ido cambiando. Pero sí tendremos que ir ubicando los momentos históricos y cómo pues la mujer pasaba a segundo plano. Con relación a la participación política de las mujeres, sí, hay tres ámbitos o factores que bloqueaban su participación. Por ejemplo, uno, se pensaba que la política era exclusiva para el género masculino, para los hombres. Entonces esto derivó en apatía de las mujeres hacia lo político, por un lado. Segundo, bueno, con relación a la condición sociofamiliar de los géneros de nuestro país, pues, digamos, a veces esa falsa ideología o esa falsa creencia de que, pues, el hombre en el trabajo y la mujer en el hogar le generó a la mujer más trabajo digamos, tuvo que fragmentar sus acciones, ¿sí? Por aspirar a la política. Por un lado, la educación y crianza de los hijos. Segundo, abrirse un espacio de superación. Esto genera un tercer factor, que es el intelectual, la preparación, la capacitación, para poder tener tener elementos y, en este caso, pues abrirse el espacio en la política. Entonces, esos tres factores, pues eran los que en determinado momento, pues, como que limitaban la participación política de las mujeres. Ahora, con relación a la discriminación, yo creo que sí se están rompiendo muchos estigmas, se están rompiendo muchas tradiciones, muchos factores de que, pues, la vida política es exclusiva para los hombres. No, creo que las mujeres han demostrado a través de su participación que no solamente han llegado a superar al hombre en la toma de decisiones, sino que se han reflejado, por ejemplo, en las diferentes instituciones del sector gubernamental, no gubernamental, por ejemplo, asociaciones, comités, pues la mujer está presente y se ha ganado y va ganando muchos espacios de participación política. Entonces, hoy en día sí ya hay un gran cambio. Yo sí veo muchos cambios, por ejemplo. Sí, veo muchos cambios. Yo creo que lo que falta, desde mi punto de vista, yo creo que lo que falta es que ya tengamos una mujer líder en la conducción del país, por ejemplo. Entonces, consolidaría ya, digamos, la apertura total de la mujer en el ámbito de la política. Sí, ha ganado muchos espacios. Por ejemplo, ahora estamos tocando el tema de la política, pero, por ejemplo, veámoslo en el campo del conocimiento, pues en el campo intelectual, sí, veámoslo, por ejemplo, cómo la superación en el campo intelectual, en el campo de la investigación, en el campo cultural, o sea, esto ha logrado que se cambien los roles al interior de la familia, ¿sí? Los psicólogos tradicionales mexicanos que hablaban de la psicología del mexicano, hablaban de estos procesos de sumisión. Yo siento que
que esos ya quedaron en la historia, porque ahora la mujer no solamente la vemos en la política, en la ciencia, en el arte, en la cultura, también la vemos en el deporte, un campo que poco se habla, pero veámoslo, ya participan en una liga de fútbol, mujeres árbitro, bueno, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se están abriendo formas de participación, o sea, espacios que anteriormente eran exclusivos para el hombre, ahora la mujer ya los está ocupando. Entonces, claro, sí es cierto, todavía, por ejemplo, es una lucha que tienen a través de manifestaciones del hecho de la discriminación, pero hay indicadores que habría que analizarlos con la cabeza bien fría, porque pues, la dinámica de la violencia no es exclusiva con un género, sino también es de ambos géneros, ¿no? Es de ambos géneros. Veamos los indicadores cuantitativos, sobre todo, en este caso, de desaparecidos, de muertes, y bueno, es bien doloroso, ¿no? Ojalá que no existiera, lo aclaro, pero no solamente es de las mujeres, también de los hombres, ¿sí? Y claro, se socializa más cuando, por ejemplo, es el caso de una mujer, pero vemos la dinámica de la violencia, cómo se suscita día con día, y no solamente en México, en otros lugares del planeta, ¿no? ¿Sí? Pero sí, yo creo que se está combatiendo, se está atendiendo mucho la misma presencia de la mujer ahí, ¿sí? En su lucha por no discriminación, por la equidad, ¿sí? En el trabajo, en la política y en todas las esferas de la sociedad. Actualmente podemos ver que la participación de la mujer se ha ido integrando poco a poco. Sin embargo, una mujer como líder en un tema político en el país es muy escaso, ya que los hombres superan en número en los puestos ocupados en la política, sobre todo cuando se trata de representantes, exclusivamente los presidentes, ya sean municipales, estatales o federales. Es muy raro en México ver a un candidato a presidencia que sea mujer. Sin embargo, poco a poco la mujer se ha abierto paso para lograr entrar en este aspecto de liderazgo representativo político con más regularidad. Ya tenemos leyes como la ley de paridad de entorno, que implica la paridad en el Senado, las cuestiones de las gubernaturas, las candidaturas políticas, la participación de las mujeres indígenas, ¿no? En las organizaciones comunitarias. Es interesante porque existen todavía como ciertas prácticas documentadas en el que las mujeres sí participan, dan la cara, ¿no? En una contienda política, y después baja y entra un hombre a su representación, ¿no? O sea, pongo la cara en las mujeres para ver que estoy haciendo una política inclusiva, más bien incluyente, equitativa, justa, pero justo en el acceso al poder es donde ya no aparecen las mujeres, por un lado. Ahora, si tú lo ves, por ejemplo, en términos estadísticos, de menos en el Estado de México, a partir de la legislatura pasada y esta, el número de mujeres y de hombres va casi a la par. Ahorita hay un porcentaje mayor de mujeres, poquitito, hay una mujer más en representación en consideración a los hombres. En la pasada había un poquito más de hombres, pero ya casi se empezó a la paridad, y ahí va. En las presidencias municipales no es así. En realidad, cuando tú observas cómo las mujeres en las presidencias municipales están representadas, la verdad es que no alcanzan, pero si me equivoco, el dato que les gusta de manera más concreta, pero si mal no me acuerdo, alrededor del 40% de las, y eso yo creo que es mucho, de las mujeres que son presidentes municipales en el Estado de México, aparecen ahí, ¿no? En la lista, ¿no? La mayoría son hombres. Y si lo pensamos aún más en cuestiones, por ejemplo, en las autoridades auxiliares, ¿no? Las regidurías, las mujeres casi no aparecen. Y además, la ley de paridad en todos no alcanza a tener las regidurías. Entonces, se da cuenta que quien recoge el sentir ciudadano, ¿no? De la ciudadanía, que técnicamente son los delegados, los regidores, pues son hombres, la mayoría. Aristóteles, en su teoría sobre la justicia distributiva, menciona que, a pesar de ser una especie de justicia, no es ciega. Asigna los beneficios de la polis discriminando entre las personas y sus cualidades. Diferentes individuos tienen diferentes cualidades y en este sentido se les asigna diferentes porciones.
En una distribución justa, todas las personas deben recibir sus asignaciones en porción a su valor o mérito desigual. Aristóteles denomina esta forma de desigualdad igualdad proporcional o geométrica, para distinguirla de la igualdad numérica o aritmética. Lo que buscó decir con esto es que una distribución ciudadana es justa si los bienes públicos asignados lo han sido de acuerdo a una igualdad proporcional o geométrica. Pues es un poco imperativo promover la formación del liderazgo político femenino y vigilar que se respeten los derechos políticos de la mujer, ya que mientras la violencia política exista, continúa sin ser reconocida la mujer para ellos. Entonces, de alguna manera, pues siempre existirá la desigualdad en el tema político. El pasaje de la Ética a Nicómaco contiene dos principios formales de la justicia distributiva. El primero establece que una distribución justa es la que opera según el mérito. El segundo determina que porciones iguales deberían asignarse solo a personas iguales, mientras que personas desiguales deberían recibir porciones desiguales. La fórmula del primer principio debería ser: a cada cual en porción a su rango o mérito, y las del segundo, iguales porciones para iguales, desiguales para desiguales. Con base a esta teoría que nos proporciona Aristóteles junto con este tema, es que en nuestro país la aplican de manera en que se sigue habiendo ese pensamiento de que las mujeres no deberían estar en dicho sitio u ocupar dicho puesto por el simple hecho de ser mujer. Es decir, el típico argumento machista que siempre se ve: las mujeres se quedan en la casa. Y es por eso que se denigra o se juzga a la mujer y se le coloca otro puesto distinto al que debería ocupar por sus habilidades y conocimientos. Mira, hay varios trabajos de investigación sobre, digamos, este tema que es muy importante, sobre todo en el campo de la psicología política, que pertenece a la psicología social. Mira, primero habría que ubicar dentro de las diferentes instituciones, dentro de los diferentes partidos políticos, cuáles son los que le han dado más espacio a la mujer, ¿sí? Teniendo, digamos, algún cargo, alguna responsabilidad o algún estatus. Perdón. Entonces, yo creo que aquí habría que analizar, no hay que partir del vacío, de la nada, pero regularmente las instituciones de oposición a los partidos convencionales son los que le han dado mayor espacio de participación política a las mujeres. Véanlo, analícenlo en los diferentes órganos, en los órganos que rigen, digamos, en determinado momento la toma de decisiones cuando son elecciones, digamos, democráticas, ya sea a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal, local. Analícenlo, ¿sí? Y no solamente, pues, no solamente es decir el nombre de la mujer, habría que ver, por ejemplo, su perfil, si digamos, dentro de la vida política. Por ejemplo, indicadores como el nivel de estudios, por ejemplo, el campo de estudio, el campo de trabajo, que sí se han reflejado, digamos, en la participación política de las mujeres en nuestro país. Aquí en México, digamos, en la distribución de la vida política por género, pues siempre ha gobernado el hombre, ¿sí? Siempre ha tenido, digamos, a nivel de estatus, cargos de mayor responsabilidad social, ¿sí? Y yo creo que, pues, poco a poco, digamos, sí se les está dando, se les está dando oportunidad, se les está abriendo el espacio, que se ha ganado
a través de las mismas acciones de la mujer, de exigir ser parte equitativa en la toma de decisiones. O sea, para ello la mujer, a través de diferentes luchas, a través de diferentes movilizaciones, a través de exigencias, pues ha logrado ganar espacios dentro de la vida política. Sí, pero anteriormente pues estaba dominado por el género masculino. Cuando se trata de que la mujer logre conseguir un espacio de participación en la política, se habla de una ardua lucha por ello. Con base a esto, Erich Fromm habla sobre las diferentes formas de violencia que ejerce el hombre. Nos habla acerca de una violencia reactiva, la cual se emplea en la defensa de la vida, de la libertad, de la dignidad, de la propiedad, ya sean las de uno o las de los otros, en donde tiene sus raíces en el miedo. Este tipo de violencia está al servicio de la vida, no de la muerte. Su finalidad es la conservación, no la destrucción. Por ejemplo, cuando una persona se ve amenazada, la violencia reactiva que resulta de este hecho no se basa en la realidad, sino más bien en la manipulación de la mente humana. Dentro de la política, podemos ver esto con frecuencia. Cuando los jefes políticos persuaden a sus partidarios de que están amenazados por un enemigo, y de esa forma consiguen que estos se defiendan a toda costa, de manera que se busque éxito en su objetivo. La violencia reactiva es el tipo de violencia que se produce por frustración. En México podemos ver que las mujeres, para defender sus derechos, suelen hacer movimientos sociales para ser escuchadas y lograr conseguir el respeto que buscan. Pero cuando se trata de poder o posición política, las mujeres no es muy común que se unan para apoyarse. Cuando se trata de política, la mujer es atacada de distintas maneras. En estos casos, las acciones que hacen suelen variar, ya que cada quien decide cómo hacerlo por su cuenta. Una de las formas puede ser a través de una denuncia u otra hablando públicamente. De cualquier forma, la mujer, al verse frustrada por estos ataques, toma las medidas necesarias para defenderse, y por lo regular es contraatacar a quien la está atacando, ya sea de una forma u otra, aplicando así la violencia reactiva que mencionaba Fromm. Las diferentes manifestaciones son las diferentes acciones que las mujeres han realizado. Fíjense qué curioso, sí, también las mujeres, cuando ya participan en sus marchas, una forma de hacerse sentir que a veces pudiéramos ahí cuestionar si está bien o está mal. Por ejemplo, si con los hombres hay anarquistas, también en la mujer también aparecen ese tipo de manifestaciones. Claro, en una lucha, por ejemplo, pues hay participación pasiva, pero también a veces hay participación activa. Hay participación con tranquilidad, en vía pacífica, pero también hay participación con agresión y violencia. Entonces habría que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones, pero yo creo que el espacio de la mujer lo va ganando poco a poco, y yo siento que se tiene que consolidar para poder ya no permitir la problemática de que en México, pues la verdad, debería de preocuparnos en el caso de los feminicidios, la desaparición, las violaciones, las agresiones, los hostigamientos, que se deben de detener. Sin embargo, en México se han tomado medidas respecto a esto para evitar agravios sociales y legales, como el implementar una ley que apoye defendiendo este derecho de participación política como ciudadano. Algo que comentaba el sociólogo Harold Laswell es acerca de las políticas públicas que van encaminadas hacia estas medidas legales que toma el país para defender a las mujeres ante este derecho, con el fin de que no se cometa violencia alguna, tomándolas, claro, a manera de ejemplo de estas políticas públicas. Las políticas públicas mencionadas por Laswell se refieren a aquellas estrategias encaminadas a resolver problemas públicos a partir del interés y la opinión de los grupos sociales afectados. En el enfoque de las políticas públicas tiene dos dimensiones: el estudio de la multicasualidad de los procesos decisionales y el conocimiento de la mejor opción para lograr las soluciones. Su enfoque tiene una racionalidad técnico-científica y política que se orienta en determinar los problemas de carácter público y encontrarles la mejor solución posible. Un autor que nos habla sobre la defensa que ha tomado la mujer para sus derechos es Thomas Hobbes,
el cual afirma que todos los hombres son iguales y solo su desigualdad puede justificarse a través de la ley civil. Es por ello que las mujeres han procurado defender sus derechos, por decirlo de algún modo, en el papel, que no se quede en palabras, ya que es la única manera de asegurar la verdadera igualdad entre los géneros. Es por todo esto que queda demostrado que Hobbes fue el primer filósofo que pone en entredicho el valor universalista de la desigualdad juzgada hasta el momento, formando a uno de los principales defensores de la igualdad, yendo más allá de las diferencias competitivas que existen hoy en día, sino buscando la verdadera y real causa de la situación de las mujeres, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Las políticas públicas más comunes para poder promover la igualdad de género pasan por la creación de las leyes. Es fundamental que se crean nuevas leyes para evitar la desigualdad. Y bueno, una de ellas es la discriminación, o sea, evitar totalmente la discriminación, pues tratar tanto a hombres como mujeres por igual. Y sobre todo, y lo más importante, es eliminar la violencia hacia la mujer. Eliminando la violencia hacia la mujer va a ser una mayor, se podría formar una fuerza igualitaria ante el hombre y la mujer. En México, si bien la participación política de las mujeres ha crecido y se ha fortalecido en los últimos años, aún existen importantes retos. Entre los avances se encuentran reformas legales, como las publicadas en 2020 sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, en 2019 sobre paridad en todos los cargos de toma de decisiones y en 2014 la que elevó a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas de legisladores federales y locales. Justamente es el poder legislativo donde se ha incrementado más la participación de las mujeres. Actualmente representan el 48% en la Cámara de Diputadas y Diputados y el 49% en el Senado, con lo cual nuestro país está entre los 5 países en el mundo con más mujeres en el Parlamento. Esto no ha sido así en los otros poderes del Estado. Como ejemplo, actualmente solo 2 mujeres gobiernan entidades federativas y en total solo 7 entidades han sido gobernadas por 9 mujeres en nuestra historia. Además, solo 6 mujeres han sido candidatas a la presidencia de la República. Asimismo, persisten numerosos obstáculos para que la participación de las mujeres en el ámbito político sea plena y en condiciones de igualdad. Entre estos, se encuentra la falta de corresponsabilidad en las labores no remuneradas y de cuidados, limitaciones o discriminación de género en el ámbito profesional y educativo, techos de cristal en los partidos políticos que impiden el acceso de las mujeres a las posiciones de poder, reproducción de estereotipos de género o violencia política contra las mujeres debido a su género. Con el fin de construir sociedades más justas, pacíficas e incluyentes, así como consolidar democracias sólidas, es fundamental llevar a cabo acciones que contribuyan a eliminar las brechas de género y fortalecer los derechos políticos, así como los derechos humanos de las mujeres.